los mayores conflictos en la vida cristiana no es la falta de información bíblica, sino la falta de discernimiento espiritual. Porque si por aprender Biblia fuera, todo el mundo, todo el que está sentado en este lugar, posiblemente nos viéramos la cara en el cielo. Sin embargo, lastimosamente no es así. Entonces hay un problema de discernimiento o percepciones espirituales, como es el título de la prédica de hoy. Muchas personas escuchan el mismo mensaje, leen la misma Biblia, escuchan la misma prédica, pero perciben cosas opuestas. ¿Acaso tiene el Espíritu verdades separadas y opuestas? No. Todo se debe a percepciones espirituales y naturales. Y nosotros tenemos que aprender a clasificar nuestras percepciones, que muchas veces nosotros no nos ponemos de acuerdo por el orgullo en el pueblo cristiano, que muchas veces no le permite ponerse de acuerdo. Vamos a estar predicando bajo el título Percepciones Espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 15 dice la letra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El apóstol Pablo, cuando escribe este texto en el libro de 1 de Corintios, está escribiendo a una iglesia que está profundamente influenciada por la filosofía griega y la exaltación a la sabiduría humana. Y establece una verdad contundente para la iglesia de ese tiempo, pero también para la iglesia actual. Y es que las cosas de Dios solo pueden ser comprendidas espiritualmente. Por eso nosotros vemos muchísimos ateos hablando todos los disparates del mundo que se puedan hablar. Y quieren entender las cosas espirituales bajo su sabiduría humana, y es imposible. Óigalo bien, no es difícil, es imposible pretender percibir las cosas espirituales de manera natural, porque esto es un asunto de fe. Un ateo me decía: no, porque hay que ser objetivo. Yo le digo, hay que ser objetivo en lo que hay que ser objetivo. Pero dice la palabra de Dios que nosotros creemos que el mundo fue hecho de lo que no se veía por una cuestión de fe. El que no tiene fe va a buscarle todos los asuntos del mundo para explicar las cosas del mundo. El que tiene fe entiende por la fe que posee que el mundo fue hecho de la nada. Es un asunto de fe, no es un asunto de objetividad. Es un asunto de percepción espiritual. Por esa causa es que el hombre natural, cuando empieza a despertar por un toque del Espíritu Santo de Dios, entonces empieza a entender las cosas espirituales. Pero es cuando el Espíritu de Dios empieza a tocar su alma. Por eso no se sienta incómodo cuando usted es confrontado por la sabiduría humana. Porque hay hombres naturales que le buscan la quinta pata al gato al Evangelio y quieren explicarlo todo. Y miren, deje que el Espíritu de Dios abra su boca y hable. Yo recién convertido en el 2007, fui a comprar una computadora a un lugar en la ciudad y tuve que pasar a la casa del dueño
dueño porque no estaba ahí, él quería quedarme bien, etc. Y pasé a la casa del dueño. Gente rica, yo no sé cómo me llevan a mí a ese lugar. Y también una noticia de un tipo que mató a otro, etcétera, que mató, no sé si fue a la niña, a la mamá y qué sé yo cuánta vaina. Y en ese momento, yo era recién creyente, yo tuve una percepción espiritual y el Espíritu me mostró a mí que había sido tomado por el diablo. Y yo no me pude quedar callado, ese fue tomado por el diablo. ¿Qué diablo? ¿Qué es eso? ¿Eso yo cuánto? ¿Quién te dijo? Míreme. Yo no sabía nada de Biblia, yo estaba recién convertido. Pero míreme, el Espíritu Santo me ha tomado. Y viene la otra y me dice, no, y empieza a hablar, a traer todos los temas del mundo. Y me dice, porque ¿quién va a creer en el arca de Noé? Digo yo, Dios puede meter en el mundo la niña de tus ojos. Y fue con tanta la autoridad que yo le hablé a esas dos mujeres, que esas dos mujeres se callaron. Esas dos mujeres hicieron silencio. Pero usted cree que es por las cosas, la sabiduría humana que bregó ahí en ese momento. Tenía que ser una sabiduría que haya venido del mismo cielo, porque el Señor le tenía esa palabra a esas dos mujeres adineradas que estaban allí sentadas. Entonces nosotros tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Porque hay un reguero, yo amo a esas personas que tienen ese espíritu, que disciernen rápidamente, pero hay personas que son extremistas. Si un lápiz se le cae 4 veces, ya eso es un asunto del diablo. El lápiz se le cayó 4 veces y punto. Van por ahí, ven una cosa ahora y otra cosa ahorita, otra cosa ahorita. Ya esto, usted tiene que aprender a discernir las cosas verdaderamente que son del Espíritu. Y las que son naturales, déjeselo a la naturaleza, porque usted vive en el mundo. Entonces tenemos que aprender, porque si nosotros espiritualizamos todo, le estamos dando poder a lo natural en lo espiritual y no tiene cabida. Usted tiene que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Y saber cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo no. Por eso necesitamos, como dice el versículo 12, la sabiduría de los que tienen a Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios a nosotros nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido a nosotros Dios? Nos ha concedido la palabra. Nos ha concedido salvación para nuestra alma, perdón de los pecados, ser hijo de Dios y librarnos del fuego del infierno. Cosa que hoy en día no se puede predicar mucho, porque la gente está altamente a decirle y no se le puede decir que si no se arrepiente se van para el infierno. ¿A dónde se van? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es con una filosofía humana. No se puede pretender enseñar la palabra de Dios con una filosofía humana y con palabras rebuscadas. Porque si fuera así, entonces todos los griegos hubiesen sido cristianos. Sino con la palabra que enseña el Espíritu Santo de Dios, entonces así podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aprende palabra, aprende Biblia, pero cuando tú vayas a predicar la palabra, pídele al Espíritu Santo de Dios que sea Él que hable por medio de ti, porque el Espíritu es el que ha dado la palabra. Tenemos un método, el hombre natural y el hombre espiritual, tenemos métodos diferentes de comunicación. Nosotros nos diferenciamos del inconverso. Un lenguaje que ellos no entienden porque a ellos les parece una locura. Lo que usted habla al inconverso le parece locura. Aquel que no ha sido inyectado por el Espíritu Santo de Dios. Porque usted y yo, el Evangelio en algún momento a nosotros nos parecía locura. Sin embargo, el toque del Espíritu de Dios fue despertando en nosotros.
ese sentimiento y esa percepción espiritual contraria a lo natural. El conocimiento de la divina verdad no procede primordialmente del entendimiento o la capacidad mental. Hay personas que son brutísimas en asuntos de la vida, pero tienen un discernimiento espiritual admirable. Entonces, eso demuestra realmente que no es por una sabiduría humana, que no es por un intelecto humano, sino porque el Espíritu Santo de Dios vive en él y es que le da el discernimiento espiritual para acomodar y para entender las cosas espirituales. Cuando la Biblia habla de acomodando lo espiritual a lo espiritual, se trata de interpretando que en ese contexto, en el caso presente, por lo cual los casos espirituales se emplean con palabras espirituales. Usted no puede pretender buscar palabra y filosofía humana para explicar las cosas espirituales. Hay muchas veces que hay debates entre inconversos y cristianos, porque tienen dos percepciones diferentes, y el cristiano tiene un empeño grandísimo en convencer al no cristiano. No, empieza a predicarle el evangelio, empieza a predicarle la verdad de manera directa. No es en un debate de que cómo pudieron entrar tantos animales al arca de Noé, de cómo fue que Dios abrió la compuerta de los cielos y la tierra se llenó. No, esos no son los temas de debate entre un inconverso y un cristiano. Tú debes de desviar esa conversación a que si él no recibe a Cristo, él no va a tener vida eterna. A que la predicación del evangelio tiene un fin y es la salvación de su alma. Ese es el tema ahí es que tú no te puedes dejar guiar por el inconverso. Esos son temas secundarios que después él lo va a entender entonces de manera espiritual. Yo hablaba hace mucho tiempo con una hermana que visitaba mucho de esta congregación, que ya no estoy visitando y que me llama algunas veces y no nos podemos conectar, y que no se ría porque no la quiero guiar disimuladamente. Pero nosotros conversábamos de que hoy me viene como un regalo sueño. Digo, hermana, mírenme, no todos los sueños son espirituales, no todos los sueños se pueden espiritualizar. Porque usted te imagina todos los sueños que uno tiene, y que uno espiritualice todos esos sueños, uno va a tener una contrariedad terrible, corriendo en la esquina del mercado de nulo a cada uno. Si uno se lleva de todos los sueños que uno se sueña. Ahora, ¿hay sueños espirituales? Sí, yo creo que hay sueños espirituales, yo lo he tenido en sueños espirituales. Y yo he percibido en el espíritu que son sueños que han sido enviados por Dios a mi vida. Pero no podemos espiritualizar todos los sueños. No podemos, porque nosotros, imagínense usted, alguien decía una vez, yo no creo en ningún disparate, no creo en nada de eso, por eso que nada más creo en Dios. Correcto, porque hay gente que si una silla está torcida, ya tiene una superstición. Si se le cae mucho una cosa, tiene una superstición. Si le hacen muchas veces una misma pregunta en la calle, ya tiene una superstición. Entonces, oiga, crea en Dios y olvídese del mundo, cree en su palabra y olvídese de nosotros. Revestir lo espiritual de espiritual. Las verdades espirituales requieren medios espirituales. Es el Espíritu quien revela, es el Espíritu quien ilumina, y es el Espíritu que pone el querer como el hacer por su buena voluntad para una aplicación correcta de la palabra. No son inventos suyos. Cuando Dios lo mueve a usted a orar por algo, no son inventos suyos ni imaginaciones. Eso sí hay que acomodarlo a lo espiritual, a lo espiritual. Ahí sí hay que acomodarlo, ahí sí hay que responder. Pero imagínese usted, un impío que escuche, que le aparezca, por ejemplo, algo espiritual de lo que a nosotros nos parece, una idea espiritual de la que a nosotros no nos parece. Tanto yo, eso son disparates míos pensando. Pero el cristiano que tiene el Espíritu de Dios dentro sabe percibir espiritualmente. Por eso yo puse percepciones espirituales como título. ¿Por qué? Porque el hombre natural
tiene percepciones, pero naturales. Y el hombre espiritual tiene percepciones de la naturaleza, pero tiene percepciones espirituales y sabe en el espíritu acomodar lo espiritual a lo espiritual. No anda acomodando lo espiritual a lo natural. Es por eso que usted no puede pretender acercarse al inconverso con un mensaje meramente diseñado por usted. Usted tiene que acercarse al momento de predicar la palabra como se la predicaron a usted, con palabras de verdad. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es otra cosa, no es filosofía humana, no es anécdota humana, es palabra misma de Dios. Una predicación fiel no depende del carisma y el conocimiento del predicador, sino de la obra iluminadora del Espíritu Santo de Dios. La verdadera prédica confronta el pecado no arrepentido, confronta el yoísmo, la autosuficiencia, el orgullo, confronta el confort espiritual. Por eso es que las verdaderas prédicas cristianas pellizcan la carne, molestan la carne. Yo soy uno de los que tiene muchos problemas con algunos cristianos que cuando predico la palabra que predico, le da en la llaga. Y luego esa carne y el mismo enemigo entonces le dice que yo lo que estoy hablando desde aquí arriba es disparate. Y que el que está equivocado soy yo. Vamos a evaluar todo por la palabra de Dios. Todo. Pero sin embargo, me voy a tomar el atrevimiento de decirle una cosa. La hermana ahorita vino aquí y predicó en la reflexión. Y Cristo, cuando fue a hablar con los fariseos, no le dijo: queridos hermanos, en este momento yo quiero acercarme a ustedes para decirles que la conciencia espiritual que estaba dando en una atmósfera, Jesucristo no andaba en vagabundería. Jesucristo, ¿qué le dijo? Ustedes son unos hijos del diablo. Jesucristo no andaba con una filosofía rebuscada. ¿Y por qué usted cree que Jesucristo se le iba a la gente? Si Jesucristo hubiese sido populista, Israel entero le hubiese pertenecido y se sienta como rey humano allí. Pero cuando Cristo empezaba, pim pam, pim pam, pim pam, la gente pam pam se iban y le dicen los apóstoles, la que son muy duras tus palabras. Y le digo a Jesucristo: ustedes se quieren ir, váyanse también. Nadie está obligado a escuchar la palabra de nadie. Nadie está obligado a escuchar mi palabra. Y si alguien se para y se va, tiene la libertad de hacerlo. Ahora yo no voy a negociar la verdad con nadie. La naturaleza de nosotros vive ofendiendo a Dios todo el tiempo. Y usted se siente ofendido porque le dicen una verdad ahí. Y usted cuando peca por ahí, ¿no ofende a Dios del cielo? El hombre natural vive ofendiendo a Dios todo el tiempo. Si se quiere ofender, que se ofenda. Pero la palabra de Dios debe de ser predicada, porque usted no hizo palabra de Dios. El que la hizo fue Dios. El que la hizo fue Cristo. La palabra de Cristo es la que debe de ser predicada. Es la palabra de Dios que vamos a predicar. Recuerdo yo que cuando estaba en la emisora, Elisauri, Eliezer y yo, y la hermana Dolores, viene una sensacionalista y dice que no, que estos no son tiempos de estar predicando del infierno, que hay otras palabras. Y yo, ¿cómo? Una calle en la emisora, ya la emisora me dice a mí: yo tengo algo que se llama celo por la palabra de Dios. Y yo, ¿cómo que no se puede? Y no es palabra de Dios, sí, pero hay más palabras. Que yo, bueno, hay más palabras, vamos a predicarlas todas. Pero la palabra de Dios tiene que predicarse como es. Porque el evangelio no lo hizo usted ni lo hice yo.
lo hizo Cristo. Y Cristo habló más del infierno que del cielo. Usted quiere buscarlo en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Vamos a venir y todo lo que se le va a decir a la gente es con pañito tibio. No, Señor. No es como una piedra adentro con el paño mojado. No. Pero tampoco le vamos a pasar paño tibio al pecado. Las cosas como son. Cuando usted predique el Evangelio es salvación. El Evangelio es buena nueva. Pero ¿es salvación de qué? ¿De qué Dios está salvando a usted? Es de una condenación eterna. Usted tiene que decirle a la persona que de lo que Dios a ellos lo está salvando. Porque es muy fácil decir, no, porque Dios quiere bendecirte. Claro que Dios tiene toda la intención de bendecirte. Pero y es la mayor de todas las bendiciones, la salvación. Sin embargo, es menester que tú sepas de lo que Dios te está salvando. El sacrificio de Cristo fue demasiado grande en la cruz de Calvario como para que nosotros nos quedemos callados con la verdad. Entonces, vamos a ir acomodando en esta iglesia lo espiritual. ¿Sabe a qué? A lo espiritual. Hay cristianos carnales que no parecen cristianos y hay hombres inconversos que tienen cierto grado de espiritualidad porque han sido elegidos como Dios a usted lo eligió. Por eso es que usted se va a encontrar con hombres que son inconversos que quizás ni bien le caigan a usted humanamente hablando, pero usted lo escucha espiritualmente hablando a esa gente y usted sabe que hay una inyección del Espíritu que va a ir menguando lentamente. Hay gente que a mí no me gusta que le tiren a los descarriados. A mí no me gusta eso. No que tiene 7 demonios, que tiene 15 demonios. Mire, usted no sabe. Dios dejó 99 y fue en busca de una sola. Y esa persona cuando venga tiene el mismo derecho que tiene usted en el reino de los cielos. Ese es tu hermano que está allá afuera. Ese que está allá afuera es su hermano. Está en una condición espiritual crítica. Claro que él está en una condición espiritual crítica. Pero ese es su hermano en Cristo. Por eso me gusta. No he predicado aquí nunca sobre el hijo pródigo, creo, pero a mí me gusta esa parábola del hijo pródigo. Porque el tipo que estaba en la casa, que creía que él era el que tenía todos los derechos. Si usted tiene 4 hijos y uno se le va de su casa, deja ese que se le fue de su casa por ser hijo suyo. Ese va a ser su dolor de cabeza, ese va a ser su oración. Ese lo va a tener usted en el corazón. Ese usted sabe que está pasando trabajo allá afuera. Entonces, somos todos hijos. Tengamos mucho cuidado con eso. Hablamos ahora de la incapacidad del hombre natural. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la Biblia habla del hombre natural, no está hablando de un delincuente o un salvaje. Habla de hombres sin Dios. Entonces, ese hombre sin Dios, nosotros no podemos juzgarlo porque él está en su posición humanamente y naturalmente correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué natural? ¿Que usted lo va a juzgar? No. Naturalmente no. Porque usted pasó por esa posición. Pero nosotros tenemos la sabiduría divina. Y es la sabiduría divina y el Espíritu de Dios que nos permite a nosotros comprender las cosas espirituales. Porque si no, nosotros estuviéramos en la misma condición que el hombre natural. El hombre natural tiene, dice la Biblia, el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu natural de la naturaleza misma pecaminosa que existe como un enemigo del cristiano. El mundo es un enemigo del cristiano. La carne es un enemigo del cristiano. Y el diablo es un enemigo del cristiano.
Entonces nosotros muchas veces queremos acomodar lo espiritual a lo natural al mundo, y esa no es una acción espiritual. Nosotros, en vez de ser muchas veces ejemplo de los creyentes a los inconversos, nos dejamos influenciar por todo lo que tiene que ver con lo natural y acomodamos lo espiritual a lo natural, y no puede ser así. Nuestro deber es ser influencia, ser influyente, ser influencer cristiano. El natural es dominado por su propia naturaleza, es un hombre anímico. El oído humano, y atiende bien, dice William MacDonald, dice, el oído humano no puede captar las ondas sonoras de alta frecuencia. Un sordo no puede ser jurado de un concurso musical. Un ciego no puede percibir un paisaje hermoso frente a él. Dice el comentarista, asimismo, el hombre natural puede solamente percibir lo natural, no va a entender las cosas espirituales. Por tanto, su opinión al respecto es inválida. Esto es una verdad sumamente práctica e irrefutable. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural no tiene la capacidad, ni la calidad moral, ni la condición espiritual para ser jurado sobre ti, porque no tiene la relación espiritual adecuada con el Espíritu Santo para poder juzgar lo espiritual. El creyente vive bajo la evaluación de Dios, no bajo la aprobación del mundo. El creyente vive bajo la evaluación de Dios, no bajo la aprobación del mundo. Y nosotros muchas veces queremos buscar la aprobación de los hombres, la aprobación de nuestro compañero de trabajo, la aprobación de nuestro jefe, como decía el hermano ahorita, la aprobación de las personas en nuestro barrio. Ellos no lo van a poder aprobar a usted. Para ello aprobarlo a usted, usted va a tener que lo espiritual acomodárselo a lo natural, y entonces ellos le van a hacer una evaluación natural, y entonces le van a decir a usted, cuando usted está muy mal, le van a decir que usted está muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejarnos juzgar o a dejarnos evaluar por el hombre natural? Usted no tiene que estarle respondiendo cuando el hombre natural venga a usted a evaluarlo, porque él no tiene ni la posición, ni la capacidad, ni la calidad para juzgarlo y evaluarlo a usted. El hombre natural está muerto espiritualmente. Amigo y amiga que nos está visitando hoy, es menester que tú des un paso de lo natural a lo espiritual. Y no significa que va a tener una transformación del cuerpo que no va a ser palpable. No, que tu interior debe de ser cambiado, que Cristo debe de entrar a tu corazón. Si hoy tú has empezado a sentir ese toque espiritual, ese toque en la llaga, que esta palabra está tocando tu corazón, es porque tú has estado despertando. Cuando una persona está muerta y le suben un camión de blue arriba, ¿esa persona siente? Es posible que tú no estés sintiendo el peso del pecado en tu condición natural, porque tú estás muerto espiritualmente. Y el Señor tiene un propósito de salvar tu alma, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere salvarte a ti de una condenación eterna en el día de hoy. El Señor quiere salvarte del fuego del infierno eterno y quiere dar salvación a tu vida. Porque todo lo que estábamos aquí estábamos condenados en algún momento determinado. Y no somos superiores a ti, humanamente hablando, y posiblemente tampoco moralmente.
Nuestra diferencia entre tú y nosotros es que nosotros somos pecadores arrepentidos y que todavía tú no has pasado de ser un pecador, de un pecador no arrepentido a pasar a ser un pecador arrepentido. Por lo cual ese es el llamado para hoy. Las cosas espirituales al hombre natural le parecen locura. ¿Cómo usted pretende que de manera natural, un hombre natural pueda entender un nacimiento virginal sin intervención masculina? Yo le hablaba a compañeros de trabajo en los temas, porque yo no planteo temas de religión en el trabajo. Pero si me abordan, respondo. Eso sí. Y si me dicen a mí algo, no fue el que me dijo, yo le respondí. Dígale a él que no hable de religión en el trabajo, porque si él me habla, yo le voy a responder, así que corrió. Y me aborda, claro que estratega, ¿sí o no? Yo no fui que empecé, me habló y le respondí. Y me dice, no, porque yo creo en Dios, pero yo no creo mucho en que Cristo haya nacido así. Para mí que tú fue un romano, qué sé yo qué. Y yo, bueno, mijo, pues tú no eres salvo. Porque solo en Cristo hay salvación. Usted puede creer en lo que usted quiera, en Alá, creer en el Dios, hacer lo que usted quiera, pero hay que creer en Cristo, y es un asunto meramente espiritual. ¿Cómo le vamos a explicar a un hombre natural la resurrección de Cristo? Un tipo que agarró, murió y duró 3 días muerto. ¿Cómo usted le va a explicar eso a un hombre natural de manera natural? No hay manera. Usted le entiende porque usted sabe discernir espiritualmente y porque usted tiene fe que el Espíritu Dios puso en su corazón. Por eso usted entiende las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se han de discernir, dice la Biblia, espiritualmente. No se siente incómodo si el inconverso que está a su lado, si su vecino, si en su trabajo, no entienden el Evangelio. Eso es normal que no entiendan el Evangelio porque ellos no han despertado espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. El problema del inconverso entonces no es su falta de información, es su separación con el Espíritu que produce vida, por eso no percibe las cosas espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En aquel momento dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué van a decir? Que Jesucristo es el Señor. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Que es mi Señor. Ellos tendrán que reconocerlo como el Señor, y nosotros lo proclamaremos como mi Señor. Pero nadie puede llamarlo Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no juzguemos al inconverso. Tratemos de predicarle el mensaje verdadero. No sean quizás tan fuertes como era Cristo, o quizás no sean tan fuertes como era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no fue y le dijo a aquel grupo que estaba allí cuando estaban enfrentando los pecados, le dijo: distinguidos hermanos, sabemos claramente que existe entre ustedes y nosotros una separación, o porque ustedes realmente no están siguiendo unos pasos adecuados. Entonces usted tiene que revisar. No, le digo, ¿ustedes creen que porque ustedes vienen aquí a bautizarse, ustedes son salvos? ¿Quién nos enseñó a ustedes a esto y esto y esto y esto y esto? Generación de mí. Eso lo dijo Evelyn. Eso lo
entendiendo? Y no le digo que sean como ellos, pero sí le digo que prediquen no el evangelio suyo, ni el evangelio que a usted le parezca, ni con la palabra que a usted le parezca, no. Predique el evangelio con las palabras del Espíritu. Eso es lo que usted está llamado a hacer. Bien, no me refiero aquí arriba, me refiero allá afuera. La verdad, confronta, ofende, que ofenda. No podemos pretender que el hombre natural que vive ofendiendo a Dios todo el tiempo no se pueda sentir ofendido por una palabra, no con palabras ofensivas, sino por el mensaje fuerte que tiene el evangelio. Si se han de ofender, que se ofendan. La capacidad del hombre espiritual, y con esto casi estoy concluyendo. Sin el Espíritu Santo hay oído, pero no hay entendimiento. Hay lectura, pero no hay iluminación. Hay religión, pero no hay vida. Entonces, el hombre de manera natural puede tener un buen oído, puede tener una buena lectura y puede ser hasta religioso, pero no tiene nada. El hombre espiritual no es perfecto. No es que no peque, pero sí está capacitado espiritualmente para evaluar las cosas espirituales. El creyente es capaz de evaluar doctrina, discernir conducta y percibir lo espiritual. Tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a percibir espiritual. ¿Cómo nosotros buscamos y alcanzamos buenas percepciones espirituales? Eso es sencillo. Leyendo la palabra, orando a Dios, ayunando. Usted va a ver. Miren, señores, yo le decía a mi esposa ahorita, necesito ayunar este sábado. Y me dice, ¿cómo tú vas a ayunar este sábado? Con 3 muchachos y tú solo, porque yo voy a estudiar. Yo voy a ayunar. Si me muero, me morí. Pero yo voy a ayunar. Porque una de las cosas que te ayudan a tú castigar esta carne orgullosa, maquiavélica, es dándole caña a la carne. Porque si tú alimentaste esta carne, el diablo te va a llevar. Porque tú realmente te vas alejando de lo espiritual y te vas acomodando naturalmente. Y tú necesitas tener un encuentro con Dios. Y tú necesitas dedicarle un día entero al Dios del cielo. No significa que tú no vas a hacer alguna cosa. Claro que tú lo puedes hacer. Pero es como una concentración para tú poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es orando, es leyendo la palabra. Pero también vamos a ayunar. Vamos a castigar la carne. Vamos a soltar esta carne. Entre nosotros hay ahora mismo sentados 3 tipos de personas. Hay hombres naturales, hay cristianos carnales y hay hombres espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Mira cómo perciben las cosas. Mira cómo perciben las cosas. Porque el hombre natural, ¿de qué manera percibe las cosas? El hombre carnal está en una transición. El cristiano carnal, está en una transición de vida hasta que pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero es una decisión de vida. Amigo o amiga que nos está visitando, esto es una decisión que se debe tomar. Dios puede salvarte a ti así y ya, pero el Señor ha establecido que tú debes de confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos. Entonces vas a ser salvo. La vida cristiana no se vive por percepción natural, sino por discernimiento espiritual. Cuando suceden cosas a tu alrededor, debes saber evaluar si siguen cursos naturales o hay condiciones espirituales o un mensaje espiritual de Dios en ellos. Pero recuerda, evalúa todo con el espíritu de las Escrituras. Si el evangelio es locura para el hombre natural, ¿qué van a decir entonces de ti? Si el evangelio es locura para el hombre natural, ¿qué van a decir de ti? Que tú eres un loco. Eso es lo que van a decir de ti.
que tú eres un loco, te lo van a decir en tu cara, no te lo van a decir con nadie. Siéntete contento de eso, porque tu locura es meramente espiritual. No pretendas diluir el evangelio para que el hombre natural o el cristiano carnal lo acepte. Predica como es. No acomode el evangelio a lo carnal. No acomode el evangelio a percepciones naturales y a sentimientos de hombre. Predica el evangelio como es, tal cual es, con la palabra que está escrita allí, no con invento humano, no con filosofía humana, sino con la sabiduría celestial que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros a conocer. Repito, el evangelio no lo hiciste tú, lo hizo Cristo. Predique el evangelio de Cristo. Si quieren ofenderse, que se ofendan. El hombre natural vive ofendiendo a Dios todo el tiempo con la vida que lleva. Si se ofenden con la verdad, que se ofendan. No busques ofenderle. Pero si el evangelio ofende, que ofendan. Romanos 10, 17, repito este texto: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no la sabiduría humana. Cuando yo me subo a un estrado, yo hablo con sabiduría humana. Pero cuando yo me subo a predicar la palabra aquí, yo dejo la sabiduría humana de lado. No ando buscando palabras rebuscadas para llamar la atención y la admiración. A mí no me importa eso. No me importa, no me admire. Que yo no vine aquí para que a mí me admire. No me admire. Yo vine aquí para predicar un compromiso con Dios, de predicar la verdad tal cual es. Procuro no inventarme nada. Procuro hablar la verdad de Dios. Amigo o amiga que nos está visitando hoy aquí, en esta iglesia se predica la verdad. No sé cómo tú te has sentido al saber este texto tan fuerte. Sin embargo, esa palabra te la mandó el Señor a ti. Se te ha predicado en varias ocasiones. Muchas personas en la calle te han pasado un tratado y te han predicado la palabra. Y muchas veces, que yo lo decía también, no comete ese error, amigo, que nos está visitando. Yo voy a convertirme cuando Dios me toque, pero un toque que era el toque que yo pensaba que era el que yo quería que fuera el toque. El toque que Dios da es cuando tú sabes en tu mente realmente que tú estás mal, ya Dios te está tocando, porque tú estás percibiendo las cosas espirituales. O amigo mío nos está visitando, tú vas a la universidad porque lo sientes o porque sabes que debes de ir. Tú sientes levantarte todos los días para irte al trabajo contentísimo y tú dices: estoy loco porque amanezca para irme. Tú sabes que no es así. Pero tú te vas otro día porque tú sabes que tienes que irte. Es necesario entonces que nosotros hoy, amigo mío que nos está visitando, hoy, que tú sabes bien que tú necesitas a Cristo. Tú lo sabes. Hoy Dios ha puesto un despertar en tu corazón y lo ha puesto en varias ocasiones. Y el Señor hoy te pide que le recibas en su corazón. Pongámonos sobre él.